Yo diría que Uruguay está en un momento de escalabilidad de estos proyectos que es súper interesante, no solamente para el segmento veterinario, sino en general para la industria. Uruguay tiene la plataforma. Esto que hablamos hoy de la importancia de la seguridad jurídica, mantener una regla clara de juego a largo plazo, esa confianza que se transmite, yo creo que es algo que el Uruguay tiene y es un patrimonio que tenemos que cuidar muchísimo. Entonces, la primera transición, a mí me gusta decir que llegó para quedarse y va a seguir. Y después, la segunda transición, una manera fácil de explicarlo, bueno, ¿qué hacemos con esa energía renovable? ¿Qué podemos construir sobre eso? Creo que lo que Uruguay tiene para mejorar es poder atraer más inversión extranjera. Como decíamos, Uruguay tiene un montón de cosas muy buenas que otros países de la región no tienen y probablemente no lo tengan en el corto o en el mediano plazo. Y hay que poder sacar esas trabas que impiden que lleguen más inversiones. Una de ellas es la energía. Este espacio es presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas. Empresarios de acá se realiza en el Hotel NH Montevideo Columbia. Los atajos para invertir no existen. Pasá de ahorrista a inversor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Empresarios de acá. Como siempre es un placer recibirlos por la pantalla de NSTV, Nuevo Siglo Cable, también en nuestro canal en YouTube. Estamos transitando la temporada número 12 del programa y es un gusto recibirlos como cada semana con el programa Estreno para de alguna forma poner temas que hacen a la coyuntura empresarial, económica de nuestro país, con diferentes actores, diferentes representantes, diferentes sectores son los que exponemos aquí para conocer el nivel de actividad y un poco allí también cómo lo ven los hacedores, los ejecutores, promotores también de lo que es el empleo a nivel país, ciertos temas, ¿no? Siempre es interesante tener esa mirada. Y aquí a mi lado ya tengo a Pablo Macchi, que es director general para Uruguay y Cono Sur de Virbac. Bienvenido. Gracias, Tatiana. Un gusto y muy agradecido por la invitación. Un gusto tenerte aquí. Pablo viaja mucho, porque esto de ser representante, no solo para el país, sino también para el Cono Sur, te lleva a estar de viaje. ¿Cuánto tiempo por mes, más o menos? En realidad, a ver, tenemos una agenda de viajes importante, pero también contamos con un equipo de profesionales que nos acompañan en la tarea, responsables de mercados como Paraguay, Bolivia, Argentina. Así que sí, hay una agenda de viajes. Nosotros prácticamente todos los meses estamos viajando a los mercados, y no solamente a los mercados, sino también al interior de nuestro país, ¿no? Donde tenemos nuestros productores, nuestros clientes. Pero sí, es una agenda bastante cargada de viajes para estar en algo que nos caracteriza, si se quiere, que es la proximidad con nuestros clientes. Qué bueno eso, ¿no, Pablo? Porque un camino recorrido. ¿De cuántos años en Virbac? Cuando Virbac era Virbac Santa Elena, primero, ¿no? Ya, sí. Vos sabés que yo vengo de la industria farmacéutica humana, estuve 20 años en la industria, y ya en abril hace 10 años que estoy en Virbac, y eso fue pocos años después de la adquisición, porque ya por el año 2014 fue que empezó este tema entre Virbac desembarcando en Uruguay y llegando con una propuesta para la adquisición de Santa Elena, el laboratorio nacional que estaba en el país. Y a partir de esa fecha, sí, empezamos un camino prácticamente juntos, estos 10, 12 años. Así que sí, ya pasaron 10 años de mi llegada a la compañía y de la compañía en Uruguay, un poquito más. Y allí, Pablo, ¿cómo fue tu experiencia, ¿no? A nivel personal, ¿no? Porque uno ingresa en una compañía con cierto expertise, que tú ya venías de la industria farmacéutica, pero también te dio la posibilidad de crecer, ¿no? De hoy estar liderando, digamos, como ejecutando el cargo de representación, no solo para el país, sino que también de Cono Sur. Sí. Entonces, ¿cómo te lleva ese desafío a nivel personal, ¿no? Porque obviamente lleva también mucha responsabilidad. A ver, sí, sin duda es una posición de muchísima responsabilidad, de mucho compromiso, pero en lo personal es algo que disfruto muchísimo, es algo que descubrí, porque mi carrera profesional siempre estuvo en el lugar de farma humana, estuve muy vinculado a lo que era la medicina humana y demás,
Pero bueno, entrar en este mundo de la sanidad animal, bueno, los últimos años, sobre todo este auge que hay con las mascotas y demás, es algo que realmente se combina a una pasión personal, profesional. Es un camino que realmente lo estoy disfrutando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ujú. Qué interesante. Bueno, allí Virbac hoy es, bueno, por supuesto que es una empresa global con fuerte presencia en sanidad animal, pero allí hay líneas de negocios. Contanos Sí. un poquito sobre Virbac y la presencia allí en sus Sí. líneas de negocios. A ver, Virbac es una compañía de sanidad animal a nivel global, está entre las 10 más grandes del mundo, la 7ª compañía más grande del mundo. Inicialmente es una compañía que surge, es una compañía francesa, su fundador veterinario inicia en lo que es el negocio, básicamente el cuidado de las mascotas. La compañía ha ido creciendo, hoy está en más de 100 países en el mundo, con 36 filiales, y claramente tiene su gran propósito es el cuidado de los animales, tratando de claramente proveer soluciones sanitarias para una mejor calidad de vida de los animales y quienes cuidamos de ellos. Con ese concepto hoy, que hablamos de una sola salud, básicamente salud humana, salud animal, es que Virbac desarrolla este propósito a nivel global. Y esa, si se quiere, es nuestra mayor responsabilidad hoy. Es cierto lo que tú planteas, hay diferentes líneas de sanidad y de cuidado. Tenemos animales de producción en el mundo, tenemos mascotas, hoy integrantes de la familia. Claramente cada una tiene una impronta diferente. Pero bueno, en un mundo donde hay 9.000 millones de habitantes, que se calcula que para el año 2050 el consumo de proteína animal va a crecer a tasa del 40-50%, es sumamente importante poder estar cerca de los productores para poder brindarles soluciones sanitarias. Y del otro lado tenemos estos nuevos integrantes de la familia, estos perros, gatos, perrijos, gatijos, como en algunos mercados suelen llamar, que claramente es algo meramente emocional. Entonces ahí la importancia de tener esa solución sanitaria, pero también de poder entender a este nuevo tutor, ¿sí? Que tiene este nuevo integrante en la casa y bueno, este microsistema, microclima que se genera, pandemia mediante también. O sea que claramente son súper interesantes las dos líneas de trabajo, pero muy complementarias entre sí, ¿no? Vamos a hablar un poco a propósito, en breve, a propósito de la economía de las mascotas, como así se le llama, y tú me hiciste una instrucción allí cuando hablábamos en algunas conversaciones previas a la entrevista, y es muy interesante, pero allí es interesante lo que es la mirada que tú puedas tener, porque tenemos muchos problemas a nivel de país, de competitividad, de niveles de productividad. La industria está como de alguna forma por sectores tratando de ganar siempre como esa batalla, ¿no? De ser más competitivos y demás. Pero aquí se trata, por ejemplo, de una industria que desarrolla biotecnología, desarrolla productos veterinarios desde Uruguay para varios países, ¿no? No solo para el mercado local. Entonces, allí, ¿qué factores ves tú que influyen para que una empresa internacional decida apostar, poner su industria aquí en Uruguay y comercializar sus productos no solo para el mercado local, que le queda por supuesto que chico, sino que también para la región, ¿no? Porque eso es un buen ejemplo de industria. Totalmente. A ver, Uruguay tiene una plataforma súper interesante para lo que es no solamente la microbiología, sino también el desarrollo de la ciencia en general. Uruguay es un país pequeño geográficamente, pero que tiene un capital humano muy importante en todo lo que es el estudio de las ciencias y demás. Nuestra compañía, por ejemplo, tiene uno de los centros de investigación y desarrollo de biología enfocado principalmente en lo que es la ganadería en Uruguay. Nosotros contamos con 2 plantas industriales también en Uruguay y eso nos permite hoy, por ejemplo, tener, pensando en el negocio, entre el 40 y el 50% de la rentabilidad de América Latina se produce en Uruguay en estas plantas. Eso claramente está dentro de lo que es una plataforma país muy atractiva. ¿Y por qué? Nos hemos cuestionado, ¿no? ¿Por qué Francia elige Uruguay? ¿Por qué invierten en nuestro país? Uruguay tiene, a nivel macroeconómico, tiene cosas muy interesantes como lo que es la seguridad jurídica, estabilidad económica,
Uruguay tiene reglas claras, que eso genera confianza y claramente es algo que el empresariado o estas grandes empresas les es muy atractivo. A eso le sumamos un capital humano realmente de muy buen nivel académico, científico, con exposición en diferentes partes del mundo en congresos, con realmente casos de éxitos en materia de investigación y desarrollo. Entonces, al final termina siendo una plataforma súper atractiva para que las empresas puedan mirar Uruguay. Yo diría que Uruguay está en un momento de escalabilidad de estos proyectos que es súper interesante, no solamente para el segmento veterinario, sino en general para la industria. Y allí de qué depende, ¿no? De las empresas, de mejor una plataforma de promover más la industria a nivel país o de los empresarios, porque digo, es muy interesante lo que tú planteas, porque esto que tú planteas puede no solo hacer pensar a quienes buscan quizás invertir en este sector, sino que también a quienes buscan, no solo a nivel local, sino que también invertir desde el exterior, ¿no? Sí, a ver, algunas de las cosas que llevan a que Virbac esté presente en Uruguay con estos niveles de inversión, más allá de lo que hemos comentado, creo que tiene que ver también con que la plataforma país, quizás por la masa crítica y por la proximidad que tenemos nosotros los uruguayos y por nuestra idiosincrasia y nuestra forma de manejarnos, termina siendo algo realmente atractivo. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros, por ejemplo, en la empresa, en Virbac, tenemos nuestro Centro de Investigación y Desarrollo, que sería imposible que creciera en sí mismo intrínsecamente. Necesita colaboración, necesita estar abierto para poder interactuar con otros actores. Y en Uruguay se da. Nosotros tenemos en Uruguay la ANI, por ejemplo, que nos permite plataformas y nos empuja, nos impulsa a tomar nuevos proyectos, nos desafía desde ese lugar. Tenemos, por ejemplo, el Instituto Pasteur, tenemos la Facultad de Veterinaria, tenemos el INIA, tenemos realmente plataformas muy importantes, sobre todo enfocadas en lo que es un poco lo que hace nuestra marca país como país ganadero, ¿no? Pero eso permite que haya un ida y vuelta entre profesionales, entre científicos, que haya una suerte de germinación de conocimiento, y ese conocimiento pues, claramente es una suerte de innovación incremental que se va dando continuamente. Eso por la proximidad, por la apertura. En Uruguay también se da mucho lo que es la humildad intelectual, o sea, tenemos ese juego que estamos abiertos a aprender en el camino y creo que eso es un sello que nos caracteriza, es como un superpoder que tenemos de alguna manera a la hora de estar en la tabla de decisiones de si invertir o no en Uruguay, sobre todo en este rubro que es realmente muy complejo, ¿no? Porque realmente encontrar profesionales a la altura de estos desafíos es algo que en Uruguay hay, pero a veces terminamos exportando ese talento a otras partes del mundo. Y eso, bueno, es parte del sistema que estamos trabajando. Ya te voy a preguntar sobre eso, pero a propósito, me interesa eso que mencionaste, ¿no? Eso de la humildad intelectual, ¿no? Tú que viajas tanto, que conoces tanta gente, seguramente académicos, científicos, cómo funcionan diferentes empresas en el mundo, ¿cuesta eso? Yo te diría que es un sello que tenemos los uruguayos o que particularmente los profesionales que están en esos sitios específicos de exposición nos deja siempre en un muy lindo sitial a nivel mundial. Creo que es algo interesante. Un ejemplo, ¿no? Porque esto del centro me resulta curioso y me interesa, ¿no? Esta especie de tejido, ¿no? Que conforman empresa privada, pública, ¿no? Institutos. Allí, por ejemplo, no sé, vienen con propuestas del desarrollo de un producto o una vacuna y todos se ponen a trabajar en eso. ¿Cómo es la dinámica? ¿O hay algún ejemplo allí para quien no conoce que sepa cómo trabajan estas estructuras, ¿no? Que son muy interesantes porque muchas veces hablamos de cuán distanciado está, por ejemplo, la academia de ciertos temas de discusión a nivel de privado y cuánto están los privados lejos de, ¿no? O sea, como que estos match son interesantes ejemplificar qué pasa. Es así. Uruguay y nosotros, por ejemplo, lo vivimos de esa manera. Un poco lo que te comentaba es una particularidad, ¿no? No pasa en todas las partes del mundo. Sí es cierto que en la región hay mucha colaboración también con, por ejemplo, universidades en San Pablo, o trabajo con el INTA de Argentina,
Pero bueno, es algo que creo que es un poco una particularidad nuestra rioplatense y sudamericana, pero particularmente Uruguay tiene esa impronta de colaboración entre las instituciones público-privadas. Y un ejemplo allí de algo un desarrollo, algo que Bueno, se pueda mencionar, ahora, investigación. ahora en los últimos meses te diría que ha sido tema bastante conocido lo que tiene que ver con este desarrollo que se ha hablado de vacunas de garrapata. Hemos estado cerca de instituciones, laboratorios privados que se han acercado a instituciones estatales y que de forma mancomunada, con inversores también, empiezan a trabajar en estos grandes proyectos. No es el único caso, también hay proyectos donde está la gente de la ORT trabajando con algún laboratorio. Esta información que está al alcance, y lo interesante es que es tan transparente como que la gente lo puede ver, lo puede realmente percibir. En un país tan pequeño como el nuestro, que tengamos este tipo de desarrollos y al mismo tiempo estén corriendo dos proyectos sumamente importantes para la sanidad ganadera de la región, no solamente de Uruguay, son casos como muy puntuales. Pero en Uruguay pasan, y eso es realmente muy atractivo. En estos momentos se está probando diferentes vacunas, ¿no? Con Se están probando, en este momento se están probando, sí, hay toda una corrida importante en relación a este tema de la garrapata, que es algo que claramente preocupa y hace muchos años, y bueno, es uno de los desafíos más grandes que tiene el productor y la industria cárnica en general, ¿no? Allí, Pablo, te pregunto antes de ir a la pausa, ¿no? Obviamente que el desarrollo de cualquier industria requiere talento especializado, y tú lo mencionabas. Allí algunas características de lo que hace a los profesionales que trabajan en esta industria. Y el año pasado, por ejemplo, Fernando Moreira, que es CEO, director de Eurofarma, comentaba, ¿no? Un poco la preocupación desde su ámbito, ¿no? En la industria farmacéutica, que se vinculan, la preocupación con lo que hace a la formación, ¿no? De profesionales aquí en Uruguay, del poco egreso, del poco atractivo, lo que tú mencionabas, ¿no? Que quizás los pocos que hay exportamos, ¿no? Entonces ahí ¿cómo se planta la industria en esa disyuntiva, ¿no? De decir, bueno, yo necesito crecer, pero para esto necesito talento, ¿y qué voy a hacer? ¿No? A ver, es una súper buena pregunta. Siempre el capital humano en las empresas es la base, es realmente lo que hace la diferencia. Cuando hablamos de biotecnología, cuando hablamos de centros de innovación y desarrollo, cuando hablamos de procesos productivos tan complejos como la creación de un laboratorio de antígenos o bancos de células y demás, no son de las profesiones que uno encuentra con mayor frecuencia o que realmente haya un gran banco de profesionales a la espera de. Eso es cierto. Pero también es cierto que en los últimos años eso está cambiando. Hay grandes proyectos de inversión, hay grandes empresas en Uruguay que han puesto sus polos logísticos, sus polos de investigación. Pharma Humana también se ha acercado mucho a lo que es este negocio de la salud animal, y un poco bajo el paraguas que hablamos de un concepto de una sola salud. Entonces, toda esta plataforma que hablamos hoy, más todas estas inversiones de grandes empresas, creo que estimulan, creo que hoy estamos mucho mejor que hace años atrás. Pero sí, siempre termina siendo un punto crítico encontrar la persona justa para la tarea justa cuando hablamos de procesos tan complejos. ¿Importamos talento también? Importamos talento y yo creo que exportamos más ¿Sí? de los que importamos. Grandes profesionales de nuestro país hoy están trabajando en proyectos locales, en proyectos regionales, en proyectos globales, y nos pasa en la empresa. Tenemos compañeros que hoy están liderando grandes proyectos con base en Uruguay. Pero bueno, vos decías de viajar, sí, viajan a Japón y viajan a Australia y tienen su interacción con los centros de innovación y desarrollo de otras filiales de la compañía, y todo eso se da y se da mucho con talento de personas de acá en nuestro país, ¿no? Es sumamente atractivo y claramente nos enorgullece. Esta preocupación, ¿no? de quizás un poco de escasez de talento en Uruguay, que en ciertas áreas puntuales, ¿se da específicamente aquí o a nivel mundial, digamos? Porque capaz que hay otros países que promueven de alguna forma un poco más la ciencia. Bueno, a ver,
Uruguay tiene el tema de la masa crítica, de cantidad de habitantes, básicamente por un tema de escala. Acá se siente más. El descalce puede estar cuando uno tiene un país plataforma fuerte para invertir, donde vienen grandes empresas con muy buenos proyectos, donde estas empresas son recibidas, como por ejemplo por la Comap o por la ANI, por instituciones que facilitan y favorecen la inversión, pero después, bueno, uno se encuentra con el día a día y esa necesidad de tener ese talento local. Entonces, creo que por un tema de escala sí es más complejo. Me animaría a decirte que hay otras partes del mundo donde sí, hay más profesionales en cada una de estas áreas, pero aún dentro de la cantidad de profesionales que pueda haber, el talento uruguayo siempre se destaca. Por eso esto de que terminan participando de proyectos realmente muy relevantes para la sanidad global. Qué bueno, qué bueno. Pablo Macchi, vamos a ir a un próximo bloque de empresarios de acá, que es director general para Uruguay y Conosur de Virbac. Vamos a hablar un poquito de lo que hace a la economía de las mascotas, que ya un poco lo adelantábamos, ¿no? Y alguna mirada tuya a nivel de Uruguay. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Dermaglow Facial Ultra. Ultra hidratación. Hidrata por 24 horas. Ultra firmeza. Suaviza las líneas de expresión. Ultra volumen. Ayuda a reducir arrugas. Ultra estructura. Atenúa arrugas profundas. Dermaglow Facial Ultra. Una línea para cada etapa de tu vida. Los atajos para invertir no existen. Pasá de ahorrista a inversor. Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hidro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hidro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pásate a Hidro. Presenta Forbis Mazars, auditoría, contabilidad y outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.forbismazars.com/UI. Segundo bloque de empresarios, de acá estamos en conversación con Pablo Macchi, que es director general para Uruguay y el Cono Sur de Virbac. Una interesante charla hemos tenido en el primer bloque a propósito de lo que hace, ¿no? La industria, el capital humano, bueno, la visión también hacia Uruguay como país para invertir, ¿no? En ciertas áreas que tienen potencial. Vaya si es interesante, y lo adelantábamos, ¿no? Porque es muy interesante hablar del concepto de economía de las mascotas, ¿no? Que a nivel mundial, y obviamente que Uruguay no escapa de eso, es como un boom para lo que hace, ¿no? A las empresas dedicadas a la salud animal o la salud veterinaria. Allí, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, a ver, esto a título personal, yo creo que están pasando varias cosas en la sociedad en general a nivel mundial. Un poco hablamos recién, esto es un caso más para sociólogos. Creo que hay cambios muy importantes en la sociedad, los vemos, cambios en el formato de familia, cambios en el formato de vivienda, cambios en el manejo de los tiempos. Pasamos una pandemia hace no muchos años atrás que también nos marcó, y hubo un antes y un después. Y en todo este proceso aparecen las mascotas, que ya estaban, pero aparecen desde un lugar diferente. Aparecen como compañía, aparecen como integrantes de la familia, y también se marca muy claro estas generaciones que hay X o Z, un poco las puntas, y entender la necesidad que hay en el mundo de proximidad, de compañía y demás. La mascota ocupa claramente un rol en ese sentido. Hay una toma de conciencia muy importante también por parte de nosotros, los humanos, en términos de
políticas sanitarias claras, de prevenir enfermedades zoonóticas. Eso también hace que haya una mayor conciencia colectiva de cómo tratar y cuidar a estas mascotas. Y no es menor, hoy muchas familias están eligiendo tener mascotas y las tasas de natalidades pueden estar siendo afectadas también en gran medida por las tenencias responsables de estos animales. O sea que es un momento en el mundo donde, para ponerlo en números, el mercado global hace 10 años estaba evaluado en el entorno de los 100 billones de dólares, 100 mil millones de dólares. 10 años después tuvo un crecimiento de un 300%, estamos hablando de 300 mil millones de dólares. Pero se calcula que para los próximos 10 años el mercado va a alcanzar una cifra en el orden de los 500 billones de dólares. O sea, claramente esto viene de alguna manera empujado y relacionado directamente a lo que es el consumo, el gasto y la responsabilidad que estamos teniendo respecto a las mascotas. Qué interesante allí, ¿no? Y en eso Uruguay como viene posicionado, ¿no? Porque bueno, también entiendo que también puede ser una plataforma para inversión puntual para este rubro específico, ¿no? Que de hecho ya se viene moviendo bastante. Sí, Uruguay tiene una particularidad súper interesante que es, Uruguay es de los países que tiene mayor penetración de mascotas en hogares. Hoy casi 7 de cada 10 hogares tiene una mascota en Uruguay. Cuando uno lo compara con la región, los países que tienen más cercanía son en torno al 50-60%. Incluso estamos por encima de Europa y Estados Unidos. O sea que realmente Uruguay es un país que tiene una población de mascotas muy importante. Estamos en 1.8 millones de perros y el orden de 700.000 gatos. Y creciendo mucho más rápido los gatos, la población de gatos, que la de perros. Te comento esto porque eso hace un poco también a la hora de definir sobre la independencia que tenemos para con las mascotas también. Entonces, en definitiva, hay un ticket promedio más alto, hay una cadena de valor que crece, hay diferentes actores que empiezan a acercarse a esta demanda genuina que empieza a haber en función del rubro de lo que son las mascotas. Y ahí tenés ejemplos claros como migraciones o aparición de nuevos actores en distribución, ¿no? Hace unos años era la clínica veterinaria con el veterinario, hoy tenés la clínica, tenés un modelo más pet shop, tenés tiendas de cercanía, proximidad, cadenas, tenés el mundo del e-commerce, la digitalización, la omnicanalidad. Entonces creo que esto ha sido una aceleración muy vertiginosa de los últimos 8 o 10 años, no en Uruguay, en el mundo entero, y ha desarrollado la economía muy fuerte. Al punto que hoy grandes inversiones, grupos inversores empiezan a ver atractivo lo que es el rubro o el segmento vinculado a lo que son las mascotas por la economía que mueve a nivel mundial. Qué interesante, ¿no? Yo estoy dentro de los 7 de 10, ¿tú también? Yo también. En ¿Sí? casa tenemos dos perritos y 2 gatitos. Ay, bueno, yo tengo perrita y perrito, Maya y Nano. Les mando un beso, porque los hago mirar el programa, imagínate. Bueno, qué interesante, ¿no? Allí, porque forma parte también de lo que hace al gasto de las familias, ¿no? Sí. Se vincula con la economía del hogar, Sí. ¿no? Allí está calculado más o menos cuánto de la economía del hogar se destina. Hay un ticket promedio estudiado. Para ponerlo en contexto, Estados Unidos es de los que tiene un ticket promedio más alto, está en el orden de los $1.200, $1.300 al año por mascota. Uruguay no es de los más bajos de la región, Uruguay está en el entorno de los $600, $700 y creciendo. Y algo interesante es que el 50% de esta cifra que te comentaba hoy es alimento. O sea, hoy estamos en una sociedad donde las mascotas perciben y reciben un alimento producido, balanceado. Y ahí es súper interesante porque dentro de esto lo que es alimentos y este gasto que hablábamos recién, el 10% son alimentos medicados, nutrición medicada. Entonces hay una suerte de, primero, no es un tema solo de simplicidad. Yo creo que hay un cambio importante en el encare que tenemos nosotros a la hora de ver estas mascotas. Ya vemos una mascota que queremos que tenga una mejor calidad de vida, vemos longevidad, vemos wellness, vemos
vemos lo que queremos ver para nuestros hijos, en definitiva. Entonces buscamos un buen profesional, buscamos un buen alimento. Yo siempre digo lo mismo a la hora de elegir un alimento, uno es que es premium, que es hiper premium, que es mega premium. Como le digo a mi amigo, ¿cuál es la diferencia? Lean etiquetas. Yo creo que un poco el desafío es empezar a leer las etiquetas, así como lo hacemos con nosotros, ¿no? ¿Qué tipo de alimento queremos, cómo nos queremos nutrir? Y desde la nutrición, pasando por los cuidados de higiene bucal, ópticos y demás, hay toda una paleta de soluciones, más que nada en la prevención, ¿sí? Con el cuidado en la cura. Eso es un gran cambio también que hemos tenido en los últimos años. Nosotros estamos pensando en prevenir, alargar la calidad de vida de esas mascotas, porque al final del camino es emocional. Entonces, como nos pasa con un familiar, queremos que esté la mayor cantidad del tiempo y de la mejor manera posible. Qué interesante. Bueno, vamos a estar atentos, ¿no?, a todo lo que hace también la industria en general, ¿no?, de lo que es sanidad animal, la industria en sí como desarrollo de nuestro país. Y para ir finalizando, bueno, yo quisiera saber, ¿tú cómo ves hoy la posibilidad, es un desafío de que Uruguay crezca más, ¿no?, que aumente sus tasas de crecimiento, y allí hay varias aristas que tienen que jugar y ponerse en una bolsa al mismo tiempo, por así decirlo. En tu visión, ¿cuál sería una posible medida o por dónde podría ser o visualizarse la posibilidad de crecer más? ¿Qué debería de hacer Uruguay? Obviamente que muchas son decisiones políticas, pero digo, ¿cómo tú ves esa posibilidad o esa necesidad de que Uruguay crezca y las posibilidades que tenemos? Como país productor, como país ganadero, como país de tecnología, como país que estamos desarrollando plataformas que permiten, como hablamos hoy, que el empresariado nos mire muy atractivamente y localmente, no necesariamente pensando en capitales de afuera del país, que bienvenidos son y necesarios también para desarrollar la economía. Uruguay tiene la plataforma. Esto que hablamos hoy de la importancia de la seguridad jurídica, mantener una regla clara de juego a largo plazo, esa confianza que se transmite. Yo creo que es algo que el Uruguay tiene y es un patrimonio que tenemos que cuidar muchísimo. A veces cuando uno interactúa con gente del exterior, dicen, bueno, pero cambió el gobierno. Y no, pero entonces... Y ya es como parte del sello que tenemos, que la gente dice, bueno, pero en Uruguay cambia el gobierno, pero las cosas están estables. No hay grandes vaivenes. Eso creo que es algo que es atractivo para la economía del país y para la inversión. Es importante lo que hablamos hoy, la retención de talentos. Es importante generar espacios para poder desarrollar esos talentos. El capital humano es lo que mueve la industria y la economía. Es importante tener reglas claras. Es importante que el país pueda manejar lo mejor que pueda lo que es la competitividad, y es importante también, que es algo que a veces lo tenemos como un gran desafío, que es el costo país. Uruguay es sabido que es un país de un costo elevado, y eso muchas veces a las empresas está ese doble juego, ¿no? Yo invierto, desarrollo, está la plataforma, está la gente, están las conexiones, se da todo eso de una manera muy, muy orgánica, pero bueno, después... la estructura es algo que Uruguay tiene que empezar a repensarse y a seguir trabajando, porque lo viene trabajando y lo viene trabajando hace muchos años, es qué soluciones podría encontrar a nivel macro para que luego que las empresas se instalen y empiecen a desarrollarse, ese costo país no sea un inconveniente para seguir quedándose en el país. Nosotros vimos este año que algunas empresas han levantado sus operaciones, hemos tenido al principio de año algunos inconvenientes, pero la realidad es que también han aparecido otras que han invertido fuertemente en lo que es la estructura económica del país. Entonces, creo que, en resumen, si se quiere, yo te diría que el costo país es una de las cosas que tenemos que trabajar y es algo que tiene que darnos el sueño realmente para poder ser competitivos a escalas globales, a escalas mundiales. Pablo Macchi, director general para Uruguay y el Cono Sur de Virbac. Muchas gracias por venir, por hacerte el tiempo. Sé que cancelaste un viaje para venir a la entrevista, así que muchas gracias por venir a compartir tus experiencias, tu sapiencia y por compartirnos y regalarnos este tiempo. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a vos por la oportunidad y bueno, quedamos a la orden y estamos acá.
Ni te digo los productos que usa Nano y Maya, no, ni te digo de qué marca son. Bueno. Te los voy a recomendar, a ver si te sirven. Nos vemos. Bueno, muy amable, gracias. Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hidro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hidro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pasate a Hidro. Sobre la Rambla de Malvin nace Capt View, un proyecto exclusivo de 5 residencias únicas, con doble orientación, espacios generosos y detalles de categoría, donde la arquitectura se integra con el paisaje. Un lugar para quienes buscan privacidad, excelencia y el privilegio de vivir frente al mar. Continuamos en Empresarios de Acá y como lo anunciábamos, recibimos ya al ingeniero Juan Pablo Saltre, que es CEO y cofundador de Ventus. Bienvenido, Juan Pablo, un gusto tenerte. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Ventus, una empresa que ya tiene 16 años. 16 años en su momento, y hace 10 años me acuerdo que entrevisté a Francis Racket, tu socio, y en esos momentos el boom, obviamente, el foco en energías renovables, esa primera transición energética, ya vamos a hablar de eso, ¿no? Pero para repasar, porque el público se renueva, se fundó en 2010. 2010. Allí, ¿qué te llevó a ti y a Francis a fundar esta empresa? Bueno, soy ingeniero industrial, siempre tuve mucho interés por la energía. En aquellos momentos se empezaba a hablar en Uruguay de las energías renovables y se empezaban a anunciar ciertas licitaciones. Y bueno, encontramos la oportunidad de empezar a participar de algunos de esos proyectos y bueno, rápidamente vimos que era un nicho que iba a tener mucho desarrollo y decidimos fundar Ventus en agosto del 2010. Y allí ellos, digamos, los llevó a dedicarse a la ingeniería, a la construcción de parques eólicos en nuestro país y en el exterior, ¿o cómo es la dinámica? Correcto. En los primeros años, hablamos más o menos unos primeros 5 años que fue exclusivamente en Uruguay, donde era una empresa muy chica, empezamos siendo 2 personas y crecimos bastante. Hicimos mucha experiencia, sobre todo para lo que era esa época en energía eólica. Y empezamos haciendo ingeniería, construcción de proyectos y el desarrollo. Y como éramos una empresa muy joven, teníamos que estructurar los proyectos para poder construirlos nosotros, porque no teníamos clientes que nos llamaran. Qué interesante eso, ¿sí, no? Y después, en 2019, un poco después de todo este boom, ya bastante, hay otra línea de negocios allí. Sí, allá por el 2015 vimos que si bien todavía había mucho trabajo en Uruguay, se iba, en lo que era energías renovables, se iba a frenar, porque Uruguay somos un país pequeño, tenemos un mercado eléctrico pequeño y se estaban haciendo muchas inversiones, por lo que no iba a ser necesaria más energía. Entonces tuvimos la decisión de si nos adaptábamos a la realidad de lo que iba a ser el mercado en Uruguay o buscábamos seguir creciendo afuera. Y bueno, esa fue la elección. Estuvimos analizando distintos países y el primer país donde desembarcamos de manera exitosa fue en Argentina en el 2016, que justo coincidió con también un boom en Argentina de renovables en lo que fue la administración de Macri. En Argentina los proyectos eran mucho más grandes que en Uruguay, seguíamos siendo una empresa pequeña y entonces dijimos, bueno, no vamos a ir a construir Argentina, sino que vamos a ir a hacer ingeniería, consultoría, gerenciamiento de proyectos. Y así lo hicimos los primeros años, nos fue muy bien, trabajamos en más de 1.500 megavatios eólicos. Todo lo que se hizo en Uruguay tiene más o menos 1.500 megavatios eólicos. En Argentina trabajamos en la construcción de 1.500 megavatios eólicos más. Para ver la dimensión. Para ver la dimensión. Y ya sobre los últimos años de Argentina empezamos a construir en Argentina, ya nos sentíamos confiados, nos sentíamos locales en Argentina. Y bueno, de hecho nuestro primer parque solar que construimos fue en Argentina. Qué interesante. Igual la dimensión para ver lo que produce Uruguay y 1.500 megavatios para Argentina es poco. Sí, para la matriz.
No, pero hoy hay mucho más en Argentina. Por supuesto. Hay como 7.000. Sí. Pero digo, para comparar, ¿no? Como la matriz energética de Uruguay es 1.500 megavatios y en ese momento 1.500 megavatios de una, por así decirlo, para acumularlos y seguir creciendo. Y seguir creciendo. De hecho, Ventus lleva construidos 2.800 megavatios de energía tanto eólica como solar. ¿En dónde? En la región, en Latinoamérica, que básicamente donde estamos construyendo es en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Colombia, después hablamos, en Guatemala, Costa Rica y Ecuador. Construimos 2.800 megas, casi el doble de todo lo que hay instalado en Uruguay, es lo que hemos construido, que representan una inversión de $3.000 millones en energías renovables. ¿Cómo se consiguen esos negocios? Porque uno piensa, bueno, en la estrategia de primero poder escalar a nivel local, a veces es al revés, ¿no? Pero digo, cuando uno sale afuera con este tipo de negocios, que por lo general a veces son participación público-privado o privados que pueden tener sus posibilidades en su país, pero deciden contratar a una empresa de Uruguay. Sí, todos nuestros clientes, salvo uno o dos, son privados. En otros países los mercados son completamente privados. Entonces, siempre son, salvo alguna excepción, clientes privados. Y ahí te diría que es muy importante. Son muchos países, pero el nicho es pequeño. Nos conocemos todos, como quien dice. Y un poco la reputación que tiene Ventus de hacer las cosas bien, que es algo que siempre nos obsesionó desde el principio, ha sido muy importante porque no vamos a un país a hacer un proyecto, sino cuando decidimos ir a un país vemos que hay una posibilidad de quedarnos en el largo plazo, de instalarnos en el país, de desarrollar capacidades locales. Y eso es lo que le buscamos transmitir a los clientes, confianza. Y bueno, realmente creo que hemos hecho un buen trabajo hasta ahora. Allí comenzaron también a abocarse a la construcción de obras, de infraestructura civil. Sí. ¿Cómo cambia una empresa dedicada 100% de lo que es infraestructura energética a obra civil? Bien, ahí capaz que empiezo un poquito antes. En el negocio de la energía se usa mucho el concepto de EPC, que sus siglas en inglés es Ingeniería, Procura, que son las compras, y Construcción, que básicamente es un contrato llave en mano, donde uno toma prácticamente todos los riesgos de la ingeniería, de la construcción, de las compras, de las cadenas de suministro, y te transforma más que en un constructor, que sí lo somos, en un gestor de riesgos de los proyectos. Sin duda somos un constructor y hacemos la construcción con equipos propios. Hoy tenemos 2.000 personas en nómina en los distintos países, sumando todo, porque hacemos todo lo que es ejecución directa. En Uruguay habíamos hecho un equipo muy bueno para construir. Parte de ese equipo se fue en su momento a Argentina, a los proyectos que teníamos allá, pero otros por distintas razones no, y dijimos, bueno, tenemos que aprovechar esta base que tenemos, y dijimos, bueno, construyamos otras cosas. En el fondo, con algunas diferencias, es construcción. Y esa es una línea de negocio que tenemos desde 2019 en Uruguay, que se llama Ventus Construcciones, y que es la línea de negocios en Uruguay más grande que tenemos hoy por hoy y de mayor crecimiento. Sin duda, el negocio principal del grupo son los proyectos de energía fuera de Uruguay. Allí construcciones es lo que es obra de infraestructura civil, digo, construcción dura y pura. Sí, desde edificios, puentes, naves industriales. Bien. Sí. Bien. Allí, Juan Pablo, preguntarte, ¿no? Bueno, ¿en qué momento estamos de lo que es ya la segunda transición energética sería, ¿no? Porque renovables, ya inversiones allí, no hay lugar. Bueno, no diría eso. Hubo muchos años donde no había lugar o no era necesario, por decirlo de alguna manera. Por eso cuando se habla de la segunda transición energética, digo, la primera sigue y va a seguir. Si a la primera le llamamos la generación de energía renovable, principalmente eólica y solar, en lo que es Uruguay. Y eso sigue y va a seguir siempre porque el país va creciendo y se va necesitando más energía. Entonces, hoy hay proyectos que los está liderando UTE, de solares, que se están construyendo. De hecho, hay una licitación en curso ahora por un nuevo proyecto, de la cual estamos participando. Y hay un anuncio de incorporar unos 500 megavatios de solar de acá al 2030
por distintos mecanismos, ya sea proyectos de UTE donde se licita la construcción o hasta proyectos como fueron antes donde se licitan los PPAs para que privados puedan invertir. Entonces, la primera transición, a mí me gusta decir que llegó para quedarse y va a seguir. Y después, la segunda transición, una manera fácil de explicarlo, bueno, ¿qué hacemos con esa energía renovable? ¿Qué podemos construir sobre eso? Algo que Uruguay está haciendo muy bien es la movilidad eléctrica. Como es de público conocimiento, la participación de los autos eléctricos en las nuevas ventas es muy importante, liderando en la región. Y después, algo que se ha empezado a hablar mucho en los últimos años es lo que es el hidrógeno verde y sus derivados. Que ¿por qué es una segunda transición? Porque básicamente lo que permite el hidrógeno es un vector energético que te permite transformar energía eléctrica, que la idea es que sea de fuente renovable, que es la gran ventaja que tenemos en Uruguay, en otro tipo de energía, como puede ser los combustibles sintéticos para usar en los medios de transportes, amoníaco, puede ser el mismo hidrógeno como combustible para quemar. Hay distintas aplicaciones, pero en el fondo es utilizar energía eléctrica de fuente renovable para otros tipos de energía o otros usos. Ya vamos a meternos en eso, pero para cerrar el capítulo renovable, hoy el foco en eólica ya está, digamos, como que el cupo completo, vendría la solar allí a desarrollarse. Por las características del recurso solar y eólico en Uruguay y el perfil de la demanda del país, hoy lo que hace falta es solar. En unos años seguramente sea necesaria eólica y ir manteniendo un mix de las dos. Allí preguntarte, ¿no? Bueno, en ese sentido, ¿no? Hablabas del hidrógeno. Bueno, tenemos inversiones activas en cuanto al hidrógeno, con algunos stand-bys en estos momentos por ubicación de una de sus plantas. Allí, ¿qué rol entiendes que está teniendo en el marco de Uruguay como visto como un lugar para este tipo de inversiones? ¿Qué se habla en el ambiente, por ejemplo, cuando ustedes salen al exterior? Bien. Primero, cuando salimos al exterior, Uruguay siempre es muy reconocido en todos lados por el cambio que tuvo de la matriz energética en un periodo corto de tiempo y se presenta como ejemplo en casi todos los países donde estamos. A ver, el hidrógeno es una tecnología, el hidrógeno verde es una tecnología relativamente nueva, si bien la base de lo que estaba detrás de la electrólisis tiene decenas de años, lo que es el hidrógeno verde es nuevo. Y como tecnología nueva necesita un proceso de maduración tecnológica que se está dando ahora. Hubo muchos, no solo en Uruguay, en el mundo, como mucha espuma, muchos proyectos muy grandes anunciados que después van pasando los años y no se dan las condiciones como para que esos proyectos todavía se concreten. Algunos sí, y bueno, y se está en ese proceso. Entonces hay que ser cautos con todo lo que es relacionado con el hidrógeno. Nosotros estamos participando de un consorcio que está construyendo el proyecto Kairos, que es una inversión del Grupo Santander, que es un proyecto de hidrógeno para transporte carretero. Es el primer proyecto de Latinoamérica de transporte carretero en base a hidrógeno. ¿De qué se trata allí? En resumidas cuentas, si lo vemos como una caja negra, entran energía solar y sale fletes de madera para una de las plantas de celulosa de Uruguay. O sea, hay una planta solar que transforma la energía solar en energía eléctrica, después hay un electrolizador que genera el hidrógeno, y hay como una especie de estación de servicio, que le llamamos hidrolinera, donde la flota de camiones se abastece y hace los trayectos de la madera. Esos camiones funcionan con hidrógeno gas. ¿Ya están funcionando en Uruguay? No, todavía no. Está en plena construcción. Y allí, ¿qué observan con respecto a porque esto llevó un proceso, ¿no? Seguramente la decisión de inversión, el desarrollo y demás. ¿Esto se va a poner en marcha en breve, quizás? Sí, a fin de año, principio del año que viene. ¿Dónde ven allí el elemento, digamos, de ventaja comparativa con, por ejemplo, lo que es el transporte, en este caso carretero, que puede ser eléctrico, ¿no? Porque las baterías duran más, se cargan en menos tiempo, las características de lo que es la batería, digamos, eléctricas, en comparación con las de hidrógeno, ¿no? Porque en teoría el hidrógeno viene como a suplementar, ¿no?, lo eléctrico. Entonces, ¿qué comparativa allí como para decir,
bueno, se pueden seguir desarrollando este tipo de tecnologías, ¿no? Sí. O no se lo va, digamos, una forma a absorber lo eléctrico. Bueno, muchas veces se da la discusión que el futuro que es los vehículos eléctricos o el hidrógeno, y no creo que sea uno o el otro, van a convivir para distintas aplicaciones. Sin duda en lo que es autos, transporte liviano, el eléctrico tiene una ventaja que difícilmente vaya el hidrógeno a poder competir. Pero en lo que es transporte pesado, el hidrógeno tiene una ventaja, tiene mayor autonomía, cargas más rápidas. Entonces creemos que va a haber un mix de las dos. Claro, no, lo pregunto porque ya, digo, avanza la tecnología y hay baterías eléctricas que tienen una carga más rápida, aguantan más. Pero todavía la ¿no? diferencia es importante y las dos cosas van avanzando. Hay una cosa que no hay que perder de vista. En este caso, los camiones que funcionan con hidrógeno son eléctricos. O sea, la única diferencia es que en vez de almacenar la energía en una batería, almacenan la energía en unos tanques de hidrógeno. Pero Claro. el motor del camión es eléctrico. Claro. Entonces, son vehículos eléctricos con almacenamiento con hidrógeno. Qué interesante esto allí. Y esto allí, bueno, es algo que viene, digamos, en desarrollo, por ejemplo, a partir de lo que sería la primera experiencia con ustedes, y entienden que se puede extender. Digo, ¿cómo ven ese panorama? Para Bueno, lo que es el transporte, ¿no? nosotros, es más, el proyecto, si bien es un proyecto importante, decimos que es una prueba de concepto. Ajá. Que hay que demostrar de que esto es escalable, que en esa escalabilidad los costos van a bajar y se va a poder volver una tecnología competitiva con lo que es hoy el transporte con gasoil, por ejemplo. Bien, bien. Vamos a hablar en el próximo bloque de empresarios de acá a propósito de lo que hace a cómo las empresas utilizan, ¿no?, las energías renovables, los costos, el peso de la energía en las empresas. ¿Cómo ves tú este tema, ¿no?, tan importante? ¿Qué te preguntan los empresarios? ¿Qué recomendaciones tú puedes dar? Entre otros temas, vamos a seguir conversando en el próximo bloque de empresarios de acá con el ingeniero Juan Pablo Saltre, que es CEO y cofundador de Ventus. Pausa y ya venimos. Continuamos en Empresarios de acá. El diálogo es con el ingeniero Juan Pablo Saltre, que es CEO y cofundador de Ventus, y estamos hablando de lo que hace, ¿no?, a las inversiones en energía, y allí el foco lo quiero poner en estos momentos en lo que hace a las empresas, ¿no? Allí el peso de la energía en la industria, en las empresas uruguayas, es muy alto, ¿no? Se traduce en uno de los costos más importantes que tiene la ecuación de costos empresariales en Uruguay. En ese sentido, ¿cómo convive con lo que es autogeneración de energía? Digo, ¿está instalado? ¿Qué posibilidades hay? Todavía hay mucha dificultad para que entre privados se pueda ¿no?, hacer la venta de energía. Entonces, allí, ¿cómo ves este panorama? Sí, dependiendo de la industria, el costo de la energía creo que en la mayoría van entre el 10 hasta el 50%. Hay algunas industrias muy electrointensivas, como pueden ser ahora las que están más de moda, por decirlo de alguna manera, los data centers, o mismo los proyectos de hidrógenos, donde puede ser el costo de la energía aún mayor al 50%. Nosotros en Uruguay hemos instalado desde hace ya muchos años proyectos de autogeneración, tanto eólicos como solares, en industrias textiles, frigoríficos, variados, industria de papel. Y ahí sí, es un porcentaje de la energía de la industria que puede tener un costo menor y un costo constante o conocido por 20, 25, 30 años. Todavía está trancado la venta de energía entre privados, ¿no? No está trancado. ¿No? Hay un caso. Quizás en este momento las condiciones no están del todo dadas para que sea lo más conveniente para las industrias. ¿Qué falta? Y bueno, más participación de privado, mayor competencia. Pero las condiciones legales, el marco legal está dado. Sí, básicamente sí. Yo quiero venderte, puedo. Sí. Bien. Hay un caso funcionando, sí. Un parque en Salto que vende
a una industria en Montevideo. Bien, bien, porque eso estaba un poco como ¿no? en el debe, digo, en algún momento y está bueno actualizarlo. En ese sentido, ¿no? Tenemos, muchas veces se habla, ¿no? Y se menciona, bueno, tenemos en estos momentos el 98% de la energía producida en Uruguay es renovable, y eso se traduce muchas veces en lo que es la audiencia, decir, bueno, costos más económicos, pero no llega a la población, porque en realidad tenemos la energía más cara de la región, y quizás si seguimos escalando, capaz que nos vamos un poquito más de la región. Entonces, ¿cómo se explican esas cosas a alguien experto como tú? ¿Qué falta allí? Bueno, no estoy tan de acuerdo con que la energía no ha bajado de precio. Si vemos desde que empezó la transición energética, en todos o en la gran mayoría de los años, la energía subió quizás, pero siempre por debajo de la inflación. Entonces, en realidad, comparativamente, la energía ha disminuido de precio. Es cierto que cuando vemos las comparativas con precios de la región, Uruguay, no sé si es el más alto, pero siempre está ahí peleando con algún otro. Sí, Chile, bueno, por ejemplo. Según datos de aquí de SEG Ingeniería, que los colegas tuyos, que hacen un muy buen trabajo, sí, somos desde hace muchos años los más caros de la región. Bueno, estamos ahí siempre con Chile, pero primero, hoy por hoy, esos precios obviamente se comparan en dólares. El valor del dólar en Uruguay hoy está a niveles de hace 7 años atrás. Y esas son cosas que van más allá de la energía en sí. Segundo, Uruguay cuando empezó con la transición energética, el 50% de su generación era hidroeléctrico en un año de lluvias promedio, y el resto era térmico. Y el futuro era que cada vez fuera más térmico. Hoy, Uruguay, como no tenemos nuestros propios hidrocarburos, o sea que todo eso se importa, y ahí quedas sujeto a la variación de precios que tiene el petróleo, que en este caso puntual, ahora justo que estamos con el conflicto en Medio Oriente, las variaciones y la volatilidad que podría tener el costo del abastecimiento sería enorme. Entonces, capaz que hoy la energía es de las más caras de la región. Si no estuvieran las renovables, sería más cara aún, bastante más cara. Y más impredecible el costo para el país. Entonces, en ese sentido, las ventajas de la energía renovable son indiscutibles. No puede haber dudas en ese aspecto. No, y allí preguntarte, ¿no? Pues es muy interesante lo que tú me estás diciendo, Juan Pablo, porque a propósito, uno tiende a pensar que, bueno, esto que estamos conversando, ¿no? Con respecto al costo de la energía, es uno de los aspectos que yo como inversor, por ejemplo, tengo en cuenta a la hora de poner un pie en Uruguay o de ampliar mi pie en Uruguay como inversor. ¿Te consta que es o puede ser un impedimento el costo energético a la hora de decidir una inversión en Uruguay? ¿Eso te lo han planteado? Porque tú tienes contacto con empresarios de muchos países de la región, y muchos de esos países de la región aparecen siempre en la tablita comparándose con Uruguay en los precios, por ejemplo, de la energía, y Uruguay siempre está lastimosamente donde no queremos estar primeros. Sí, sin duda que sí. Uruguay hoy tiene un problema de competitividad por distintas razones. Una de esas razones, y para algunas industrias, puede ser o es el costo de la energía. Me consta que desde el gobierno se está trabajando en eso, y nosotros como empresa privada también, y uruguayos, estamos trabajando en distintas iniciativas, presentando iniciativas privadas o analizando distintas formas de poder ayudar el esfuerzo del gobierno en mejorar ese talón de Aquiles que hoy tiene Uruguay. Por ejemplo, ¿qué se debería hacer? Bueno, no, hay distintas. Spoiler. Hay distintas opciones. No es un tema fácil, no es un tema solo técnico, también hay un tema político atrás, ciertas decisiones que Uruguay como país tomó hace muchos años, por ejemplo, en lo que es la gestión de las empresas públicas y cuál debería ser el objetivo de las empresas públicas. Entonces, es un tema muy complicado y que no es un tema puramente técnico. Pero, por ejemplo, reducir costos en el Estado, por ejemplo, no sé, me imagino, costos de UTE, de funcionamiento. Estoy tratando de escarbar en las ideas que pueden ser posibles para bajar los costos energéticos de Uruguay. Yo creo que se está trabajando. Una idea. Es un tema que lleva su tiempo, no es un tema fácil, pero creo que
y espero que en los próximos años se vean cambios. ¿Es posible eso? Yo creo que sí. 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 Y aparte Uruguay no tiene que tener la energía más barata. Uruguay nunca va a tener la energía más barata de la región. Hoy la tenemos muy alta, pero no tenemos que apuntar a ser el más barato en energía porque Uruguay ofrece otras cosas que otros países no ofrecen, como la seguridad jurídica, la estabilidad, un montón, la seguridad como física en el país. ¿Pero eso implica necesariamente un sobrecosto? No digo que justifique un sobrecosto. Digo que no tenemos que ser el más barato para atraer inversiones. Sí tenemos que hacerlo mejor de lo que lo estamos haciendo. Creo que todo el sector, el gobierno está alineado con eso y están trabajando en ideas que parecen interesantes. Juan Pablo, al principio de la nota tú me mencionaste con un comentario muy atinado, ¿no? Que, bueno, estamos viendo lo que es la movilidad eléctrica en nuestro país a partir de lo que es la venta y el uso de vehículos eléctricos, que bueno, que en realidad, como en el mundo, para su utilización y para su compra tienen beneficios, ¿no? Porque si no, no sé si las personas apostarían, y también hay un desarrollo acompañado, ¿no? que siempre está en el debe los cargadores y demás, pero bueno, hay todo un mix para que eso pase. Ahora, hay un planteamiento de estos últimos tiempos a nivel de gobierno de revisar esos beneficios. ¿Tú cómo ves eso? A ver, nosotros no participamos directamente en lo que es la movilidad eléctrica como negocio. Sí, ahora recientemente firmamos con ACAU el diseño del plan de disposición final y segunda vida para las baterías de los autos eléctricos. La Asociación del Comercio Automotor de Uruguay. Correcto. Bien. ¿Y eso qué implica? Perdón que te interrumpa. Bueno, la cantidad de autos eléctricos que están ingresando a Uruguay es muy grande. Sí. Y ahora no es un problema ahora, pero en unos años, cuando las baterías terminen su vida útil, va a haber que darle una disposición final adecuada o eventualmente buscarle una segunda vida a esas baterías. ¿Y qué se va a hacer? Bueno, estamos diseñando el plan para saber qué es lo que se va a hacer. Ajá. Es algo muy reciente. Bien. Pero volviendo Cierro paréntesis. Sí, cierro paréntesis. Volviendo a lo que me preguntabas, a ver, en todas las tecnologías en general, hoy hablábamos algo del hidrógeno, las tecnologías llevan un proceso de maduración. Esa maduración las hace más confiables y al mismo tiempo las hace más económicas. Y eso, de una manera u otra, generalmente tiene un costo que puede salir de subsidios en las primeras etapas, de beneficios. No hay que olvidarse que Uruguay se benefició muchísimo de las energías renovables por todo lo que invirtió a través de subsidios Europa en el desarrollo de la energía eólica y la energía solar. Cuando esa energía ya estuvo madura y ya logró ser competitiva sin beneficios por sí sola, es que Uruguay la adoptó. Esa es una de las grandes ventajas que tuvimos. Entonces, no sé si ahora es el momento o no de quitar o aumentar beneficios a los autos eléctricos, pero está bien revisarlo, porque en algún momento ya no es necesario. Entonces, creo que como el gobierno, la sociedad debe alocar los beneficios a donde se necesita. Sin duda, en la movilidad eléctrica se necesitó, quizás todavía se necesita, no soy yo para decírtelo, pero me parece bien revisarlo y quizás hacer ajustes para ir, no dar beneficios donde no se necesita. Clarísimo, Juan Pablo. Tú sabes que, bueno, es una pregunta que hago muy a menudo a los empresarios que se sientan aquí, que forma parte también de lo que es la agenda de temas, quizás la agenda más de temas desde el programa y otra agenda de temas por allí, pero bueno, aquí tenemos una serie de temas X para nuestro público, y es a propósito del crecimiento, ¿no? De la economía. Necesitamos crecer a tasas bastante mayores. La previsión y los pronósticos no son muy buenos, eso es cierto, pero hay ciertas medidas, hay muchos diagnósticos, pero hay ciertas medidas que tú como empresario, quizás desde tu rol, desde tu sector, entiendes que sería necesario para potenciar el crecimiento, ¿no? Allí, o dónde pondrías el foco, o dónde no pondrías el foco. Quiero tener una lectura de tu parte en cuanto a este tema, que es importante para todos, ¿no? Porque allí está en juego lo que es el empleo, la generación de ese bienestar para la sociedad, ¿no? La generación de un país más próspero en sí. Sí, sin duda. Creo que lo que Uruguay tiene para mejorar
es poder atraer más inversión extranjera. Como decíamos, Uruguay tiene un montón de cosas muy buenas que otros países de la región no tienen y probablemente no lo tengan en el corto o en el mediano plazo. Y hay que poder sacar esas trabas que impiden que lleguen más inversiones. Una de ellas es la energía y por lo que nos dedicamos, lo que se dedica a Ventus, es la que nos toca más de cerca. Y bueno, creo que sí, ahí haciendo ciertas mejoras pueden venir muchas inversiones en el relativamente corto plazo. Data center para lo que es inteligencia artificial, eventualmente proyectos de hidrógeno, que no solo dependen del precio de la energía, como decíamos, es algo más complejo, pero ese es un punto importante. Igual, están dependiendo mucho de lo que son los beneficios, ¿no? Para atraer esas inversiones. Por ejemplo, beneficios COMAP. Sí, bueno. Es la discusión que se da en el sector empresarial, digamos, como también local, como diciendo, bueno, sí, pero si no tuviéramos eso... No claro, hay que hacer la cuenta país de una inversión que viene, por más que tenga ciertos beneficios, todo el derrame que genera en la economía tiene que ser mayor que el beneficio que se le da, obviamente. Y yo creo que para mí la COMAP es un instrumento muy bueno que está demostrado con los hechos, ha pasado por distintas administraciones y esa posibilidad que hay de ajustar los criterios para dar los beneficios es lo que permite que sea una herramienta que tiene ya un montón de años y sigue vigente porque se puede ir ajustando rápidamente. Entonces yo creo que la COMAP es algo muy bueno que ha tenido Uruguay en los últimos años. Es una política país, de alguna forma, para lo que es la atracción de inversiones allí. Juan Pablo, te pregunto, ¿no? Porque con eso de la experiencia que tú tienes con otros países y demás, ¿cómo ves, no? No sé, digo, darnos una pauta o darnos alguna experiencia con respecto a lo que es el inversor, por ejemplo, no sé, en Colombia o en otros países respecto al inversor en Uruguay, ¿no? Porque tú tienes la experiencia de tratar con distintas idiosincrasias, con distintas legislaciones, formas de hacer, tipos de inversor, ¿no? Entonces quizás nos puedas dar un panorama, como decir, bueno, en otros países lo que pasa es esto y en Uruguay lo que tenemos es que pasa esto, ¿no? Bueno, sí, con la experiencia de todos estos años, algo que valoro mucho es los profesionales uruguayos. Realmente la actitud que tienen es muy buena. Es algo que tenemos para orgullecernos como país. Creo que en términos generales tenemos ahí una ventaja contra otros países de la región. ¿Qué pasa allí? ¿Actitudinales? Y muchas veces ¿Y profesional? Sí, como en el fútbol. La garra charrúa, lo mismo pasa con Argentina. Cuando trabajamos en Argentina, la cultura es muy parecida. Cuando vamos a otros países, la verdad que las culturas son muy distintas, ni peores ni mejores, distintas. Y bueno, ahí hemos aprendido a adaptarnos, porque no podemos ir a hacer negocios a Colombia pensando como uruguayo. Y hemos aprendido muchas cosas que en Uruguay no son importantes, pero por ejemplo en el caso de Colombia sí, donde nosotros construimos proyectos muy grandes en la mitad de la selva, en zonas de comunidades con muchas necesidades. Hemos aprendido a trabajar con las comunidades. Para nosotros es importante hacer un proyecto, hacerlo bien, pero que dejar una huella positiva en esas regiones. Entonces es muy importante capacitar a la gente, trabajar con la comunidad, ayudarlos en cosas que necesitan. La cultura allá de todo lo que es la seguridad en el trabajo es mucho más grande que en Uruguay. Entonces creo que Ventus es una empresa que se ha enriquecido de los distintos países donde trabajamos tomando lo mejor de cada uno. Y a nivel personal, ¿cómo te enriqueció y te enriquece? Y bueno, la verdad que conocer gente de distintas culturas, de distintos lugares, siempre te enriquece y personalmente a mí lo disfruto mucho. Me contaron por allí que disfrutas también mucho de los viajes. Sí. ¿No? ¿Sos de estar con pie más en el aeropuerto que en Uruguay o cómo haces ese balance? Bueno, tuve distintas etapas. En los inicios sí, viajaba mucho, capaz que prácticamente todas las semanas. Agotador también, ¿no? Agotador y te pasa factura. Ya en los últimos años he podido regular mejor eso y también tengo hijos chicos, aprender a disfrutar también de cosas acá.
Pero sí, siempre me gustó junto con mi esposa viajar y ahora lo estamos haciendo bastante, por suerte, y sí. Bueno, nos gusta. Bueno, siempre enriquece y traer experiencias de otros lados, pero no es lo mismo viajar por trabajo que de turista, ¿no? Sin duda. Aparte, cuando voy por trabajo, trabajo con las horas contadas y bueno, cuando voy con la familia me desconecto 100%. No sé, porque si ves un parque eólico o alguna cosita ahí, No, ya no. estás mirando, me parece, ahí por la ventanilla, te llama la atención, me parece, lo vuelo. Bueno, Juan Pablo Saltre, CEO y cofundador de Ventus, muchas gracias por estar aquí. Un gusto conocerte, vamos a seguir de cerca todos estos proyectos, todo esto que me has contado del hidrógeno, porque es algo que sigue y es un tema, una inversión muy importante para nuestro país, pero puede también acarrear otros desarrollos, ¿no? Lo que es la movilidad, como tú bien hablabas y nos contabas. Así que gracias por estar aquí y te esperamos en cualquier momento. Gracias a ti por la invitación y quedo a las órdenes. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. Llegamos a la contratapa en el programa de hoy. Conversamos sobre lo que hace a la economía de las mascotas, cómo es un sector que los productos vinculados a las mascotas, en el rubro veterinaria, vienen creciendo en el mundo y por supuesto que en Uruguay allí se visualizan muchas oportunidades de negocio. Por otra parte, hablamos de energía, de varios temas vinculados a la energía, de la energía renovable, del peso de la energía en lo que hace a la ecuación empresarial y cómo también de alguna manera es posible ajustar algunos aspectos que hacen a la tarifa de la energía en nuestro país, pero que hay que tomar ciertas decisiones políticas allí y de gestión para poder acoplar un poco más los costos en ese sentido y ser más competitivos. Por supuesto que yo los invito como siempre, viernes, 21 horas es nuestra cita al estreno semanal, aquí en el programa Empresarios de Acá, con los temas que importan en la voz de los empresarios. Este espacio fue presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas.